Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas al canal una vez más. Y bueno, pues estamos con un video nuevo que les había comentado en videos pasados que les iba a compartir acerca de una carpeta con la temática de la colección Lindo y Querido de la tienda de Prichos. Para quienes no saben qué es Prichos, es una pequeña tienda que se encuentra en la cadena comercial Walmart, donde venden diferentes artículos a un solo precio, y esta colección ya tiene tiempo que salió, pero realicé esta carpeta a petición de Carmen Castro. Hermosa, te mando un saludo, un beso y un abrazo, porque ella me pidió que le realizara una carpeta con esa temática para un obsequio que va a realizar. Entonces me trajo varios artículos y yo le agregué por ahí 2-3 que me sirvieron para complementar el proyecto. Y de manera muy general, al inicio, antes de mostrarles cómo quedó el proyecto, les voy a dejar cómo fue que lo realicé, para que más o menos se den una idea si es que ustedes quieren realizar algo parecido, ya sea con esta temática o con alguna otra, pero más o menos con la misma estructura. Además de compartirles cómo realicé esta carpeta con la colección totalmente de Lindo y Querido, pues les voy a compartir cómo fue que yo estuve alterando esta libreta para brindarles ideas y que ustedes en algún momento, si tienen algo parecido y desean hacer algo más o menos igual, les sirva alguna idea para alterar las libretas. Y bueno, ahora sí, sin más, pues vamos a comenzar. Y bueno, chicas, pues para empezar vamos a estar utilizando 3 piezas de cartón. Ya saben que ustedes pueden utilizar papel ilustración, papel cascarón, cartón gris, lo que ustedes tengan para darle firmeza a lo que es la estructura de la carpeta. Yo tengo aquí estas 3 piezas. Estas van a medir 21 centímetros de ancho por 22 de alto, y en el caso del lomo son 3 centímetros de ancho e igual por 22 centímetros de alto. Entonces esto lo voy a estar pegando en cartulina. Yo voy a estar utilizando esta que es color morado. No sé si se vaya a ver el color real a la hora del video, pero bueno, ustedes van a utilizar la cartulina que deseen. En mi caso voy a estar utilizando esta para la estructura. Ahorita me van a ver cómo es que pego yo estas piezas. Y bueno, chicas, pues ya quedó nuestra cartulina pegada a nuestra estructura para que nuestra carpeta nos quede de esta manera, muy bien forradita. Y ahora nos vamos a ir con el papel que vamos a pegar en la parte interna, y que es este diseño muy bonito. Y así nos queda forrada ya la parte interna, y ahora en la parte de atrás vamos a poner nuestra liga o nuestro elástico. Y así ya nos queda nuestra liga o nuestro elástico para que sea el cierre de nuestra carpeta. Ahora en la parte de aquí yo ya realicé este bolsillo que voy a pegar en la parte de atrás, cubriendo los eyelets, para que me sirva para introducir ahí una libreta. Ese va a ser a gusto de cada quien. Aquí voy a utilizar el estuche o portalentes de esta colección de Lindo y Querido,
para guardar los plumines, o sea, lo voy a utilizar como una mini estuchera para guardar los plumines y que nos quede de esta manera pues muy organizadito, pero no lo voy a pegar, sino que lo voy a anudar con un listón. Voy a perforar, hacer 2 perforaciones, y con esas 2 perforaciones en la carpeta lo que voy a hacer es que por esos 2 orificios que ustedes ven ahí voy a introducir un listón, y con un punzón voy a estar haciendo los mismos orificios en el estuche, y el listón lo voy a estar atravesando para hacerle un moñito que van a ver cómo lo hago. Y así ya nos estaría quedando sujeta esa estuchera con los plumines. Y quiero poner esta libreta aquí, pero como no la quiero pegar a la carpeta, voy a hacer un bolsillo, que es este, lo voy a pegar aquí, y este bolsillo también lo voy a decorar con el mismo papel, nada más dejando todo el contorno o la orillita en color café para que se vea bonito. Y bueno, chicas, pues empezamos ahora sí a mostrar a detalle esta carpeta. La cuestión de la decoración generalmente pues es a gusto de cada quien, por eso ya les comparto únicamente el resultado. La portada es ese cuadrito decorativo que sacó Prichos, que incluso aquí traía un corazón de espejo, pero yo lo que hice fue retirarlo. Lo único que hice fue pegarle uno de los llaveros, y en el agujerito le puse esa gemita dorada que le da un toque muy bonito. En algunas partes le coloqué lo que son detalles como de pedrería, perlitas. Creo que se alcanza a ver bastante bien en la parte de aquí arriba, aquí en los costados y en la parte de abajo en lo que son las flores. Lleva varias perlas. Son detalles muy sutiles pero que le dan una vista muy bonita. Y como vieron, estuve forrando la carpeta con esta cartulina morada o lila, pero en la parte del lomo le estuve poniendo fieltro en verde para que diera un toque como un tanto rústico. Y en la parte de atrás coloqué el papel decorado con el que estuve decorando la carpeta, y se ve súper bonito ese terminado en la parte de atrás con ese tono verde que era lo que yo quería que tuviera un contraste, el lila, para que no se viera tan apagado. Y de este lado pues aquí tenemos su colgante, que este también era un llaverito de esa colección, nada más le puse listones. Y en la parte del centro, que fue lo que no grabé, únicamente hice una perforación arriba que me sirvió precisamente para poner lo que es el colgante, y una perforación abajo porque este listón que ustedes ven aquí sujeta una pequeña como libretita que van a ver ahorita adentro, y lo que nos cierra la carpeta es este elástico o esta liga en color morado. Entonces quitamos la liga y en la parte de adentro nos encontramos con esta belleza. En la parte de arriba podemos encontrarnos con el estuche, que es para los lentes, que les mostré cómo fue que lo coloqué para que aquí estén los plumones guardados, pero si en algún momento pues ella ya no utiliza los plumines o quiere incluso a lo mejor sacarlos y únicamente meter una pluma o algunas otras cosas, lo puede hacer. Entonces aquí están los plumines, aquí está la libreta pequeña, que es esta libreta con pasta un poco dura y hojas blancas que sacó esa colección, y esta ya la traía aquí incluida. Entonces vean el papel, a mí me encantó este papel, siento que va muy acorde con la colección, como que los tonos se prestaron bastante, me encantó el resultado. Y aquí en el bolsillo pues es donde nosotros metemos esta libreta, y en la parte de aquí metí estas notas adhesivas, estas que son del corazón pequeño y con estos señaladores, pero aproveché el mismo cartoncillo donde venía, únicamente le quité la parte de la publicidad y le redondeé las orillas para que se vea bonito. Lo metí aquí a un costado de la libreta, y como esta es una temática muy rústica,
creí que lo ideal no eran los clips, porque pues los clips se van a ver metálicos, entonces mejor decidí meterle unas pincitas con las florecitas de la colección y siento que se ven muchísimo más bonitas que si fueran unos clips. Y de este lado está la libretita o carpetita que les comento, donde puse una imagen de Frida, caricaturesca pero muy linda, se me hizo muy bonita. Y aquí abajo le puse estas dos florecitas también de la colección Lindo y Querido. Aquí con el mismo papel que yo estuve forrando, se puede decir, de forma interna la carpeta, hice este troquelado como el que les mostré en la parte de atrás de la carpeta y le puse perlitas en todas esas grequitas. Vean qué bonito se ve, la verdad que tiene un toque muy bonito, me gustó muchísimo cómo quedó, creo que se ve muy lindo. Y a manera de adorno aquí le puse otra de las pincitas y abrimos nuestra carpetita y nos encontramos con esto. Tanto el hoyito que hice por la parte de arriba y de abajo, introduje este listón y lo único que hice fue anudarlo por el centro. Eso es lo único que hice que no se vio en el tutorial, pero es lo único que a ustedes les faltaría. En el lomo hacer un hoyito en la parte de arriba, de abajo, meter lo que ustedes deseen, porque a lo mejor ustedes quieren un elástico en lugar de listón. Yo puse listón para que se viera más rústico y que le diera un toque de color, pero si ustedes quieren utilizar liga lo pueden hacer. Y lo que hice fue que en un acetato doblado por la mitad, este es un acetato carta, puse lo que son las notas adhesivas y no las quise pegar directamente en la carpeta, porque si las pegaba directamente en la carpeta, pues esta en algún momento se nos iba a dañar, y en cambio el acetato no. Incluso si se le terminan, ella puede pegar aquí otras y no va a haber ningún problema, o retirar el acetato sin problema alguno. Entonces aquí tenemos estas dos notas adhesivas largas, porque estas son muy largas, son grandes. En el centro, en la contraportada, esta que les mostré, imprimí lo que es un calendario, igual con la temática de Frida. Ahí vemos todo el calendario para que ella le pueda dar el uso que desee, y pues en este bolsillo meter lo que a ella le agrade. Y en el bolsillo de atrás, aquí le metí más tarjetones que ella va a poder utilizar para lo que desee. En la parte de atrás hacer notitas, y las notas adhesivas que sobraban de este, como no me cabía, porque aquí tenemos el empaque de los plumines, y este paquete de notas adhesivas, si ustedes lo ubican, era largo. Yo lo que hice fue dividirlo y únicamente aquí meter estas, y entonces pues este resto, se puede decir, de notas adhesivas lo tenemos por acá junto con estas tarjetas que ella le va a poder dar el uso que quiera. Y aquí en la parte de arriba, en un pequeño bolsillo, aquí sí le puse un clip únicamente para sujetar esto, porque en algún momento pensé en pegarlo, pero dije no, porque a lo mejor en algún momento ella decide guardar otra cosa aquí. Pero son vestidos de México, y es que estas son muñequitas con distintos vestidos típicos de México que ella va a poder utilizarlos para decorar pues la libreta o cualquier otra cosa. Entonces son muñequitas súper lindas que yo estuve recortando para incluirlas en este bonito proyecto y que ella las pueda estar utilizando. Y por eso decidí uno de esos letreritos, pues únicamente ponerle aquí un clip para que ella sepa que se trata de esa situación. Y no le puse una pinza de madera, porque como esto ya queda dentro, si no esto iba a engordar mucho. Por eso fue que únicamente decidí ponerle un clip y pues esta pincita que se iba aquí adornando esta parte. Y ya por la parte de atrás de esta carpetita también decidí montarle lo que es de alguna manera este cintillo que adorna súper bonito, se ve muy bonito, y con tarjetitas que también ella le va a poder dar el uso que desee, si quiere ponerle atrás algunas fotos, algunas notas, lo que ella decida. Esta muñequita que está súper bonita para que ella decore lo que ella desee, y aquí las puede introducir sin problema, meterlas y sacarlas.
Y de este lado ya únicamente tenemos lo que es la libreta de esta colección. Carmen me trajo el separador de libros y yo decidí ponerlo aquí de esta manera para que nos adornara y que incluso al momento de estar cerrada la carpeta, por la parte de arriba se alcanza a ver y se ve muy muy bonito. Aquí incluso está decorado con otro papel decorado que también está muy bonito. Y pues aquí tenemos la liga con la que se cierra toda la carpeta. Y así quedó esta carpeta. La verdad que me gustó mucho, mucho, mucho el resultado. Se ve muy bonita, muy, muy colorida. Y tenemos muchas cositas hermosas aquí adentro. Entonces así nos quedó este diseño, que es la carpeta que ella quería que yo elaborara con esta temática. Aquí utilicé un llavero y ahorita en la libreta que ella me trajo fue donde utilicé el otro. Se las voy a mostrar. Esa únicamente a manera de inspiración, porque les comento que pues esta de hecho ni siquiera yo sé dónde la haya comprado esta libreta. Aquí le puse precisamente el otro llavero y le puse la borlita que le quité al colgante del lomo, porque acá yo sentía que ya era como mucho, se veía como muy tosco y muy recargado y mejor se lo quité y decidí mejor introducirlo aquí, que siento que se ve mucho mejor. Y como esto es blanco y no hay tanto color ya aquí, se ve súper bonito aquí con todos los listoncitos que yo le puse y el llavero. De este lado se ve muy bonito. La portada es súper plástica, entonces yo lo que hice fue pegar esta Frida aquí que se ve súper, súper bonita. Y aquí traía unos agujeritos así como aquí, pero me brincaba mucho esa parte, como que desentonaba con la temática y lo visual que yo quería dar. Entonces lo que hice fue pegar unos círculos de madera y pegarle las florecitas de esa colección de Lindo y Querido, y ya se ve muy armónico, se ve totalmente como muy mexicano y muy colorido. Incluso decidí pegarle la muñequita porque la primera página del fondo es azul y trae mariposas. Entonces se ve muy bonito el fondo, que aunque es transparente no molesta para nada en cuanto a la imagen de la muñeca, se ve muy bonito. Y a la inversa de este primer separador tenemos otro bonche de notas adhesivas de esa colección de Lindo y Querido. Tenemos nuestro primer bonche de hojas y de este lado tenemos esta portada con esta otra Frida que se ve también muy muy bonita. Y por la parte de atrás tenemos las otras notas adhesivas. E igual en la parte de acá decidí ponerle otra Frida con otro diseño diferente. Y como Carmen me había traído notas adhesivas de esta otra colección, creo que se llamó Good Vibes, decidí ponerle aquí estas dos y en la parte de atrás finalmente le puse estas con otro calendario de Frida y otra tarjetita. Ahora sí que este otro proyecto salió como un extra, porque ella quería que igual y a lo mejor si me funcionaba lo incluyera en lo que era la carpeta, pero pues como la libreta es muy muy grande decidí mejor hacerle dos proyectos completamente diferentes, pero que los dos quedaron muy bonitos. Y pues ahora sí que ella va a decidir qué proyecto regalar, porque incluso a lo mejor regala los dos, o no sé si ella guste quedarse con alguno de ellos. Ambos quedaron muy bonitos, a mí en lo personal me gustó mucho el resultado de los dos. Y pues chicas, estas fueron estas ideas que quise compartirles y brindarles con esta temática de Lindo y Querido, y una versión como muy mexicana, muy colorida. Espero que les haya gustado el video, que les brinde ideas. Cuídense mucho, les mando un beso y un abrazo muy fuerte, y como siempre, lo importante, no se olviden de sonreír. Bye.